Muy buenas, somos estudiantes de la licenciatura de Derecho de la Universidad CEUTEC de UNITEC, específicamente de la asignatura de Derecho Sindical del Trabajo. En esta ocasión vamos a compartir un tema de interés bastante bueno, que es la vulneración del ejercicio a huelga en Honduras. El grupo de trabajo lo conforma Erika Solórzano, David Ayala y su servidor José Huiza. Introducción. La presente tiene como finalidad desarrollar el tema sobre la vulneración del ejercicio a huelga en Honduras, como parte del trabajo de investigación asignado a la clase de Derecho Sindical. Es importante pues mencionar que Honduras reconoce el derecho a huelga. No obstante, el mismo Código de Trabajo, donde vamos a ver más adelante se plasman diversas consideraciones sobre la huelga, eh, prácticamente pues hace nulo el derecho como tal, por lo que conlleva prácticamente para que una huelga sea legal. Dentro de los objetivos que vamos a desarrollar en el presente video, pues tenemos que es comprender el concepto de huelga, establecer los antecedentes históricos de la huelga en Honduras, determinar las normas que regulan la huelga en Honduras, enlistar los elementos básicos en relación al ejercicio del derecho a huelga, enumerar los requisitos necesarios para el ejercicio del derecho a huelga, establecer el procedimiento para el ejercicio del derecho a huelga y finalmente pues el tema de interés que es el análisis, analizar la vulneración del ejercicio del derecho a huelga en Honduras. Vamos pues a definir en primer lugar qué es la huelga y para esto vamos a hacer mención al Código del Trabajo. No obstante, es importante destacar en primer lugar que, como lo vamos a ver, la huelga es ese medio que tienen los trabajadores y las organizaciones para defender sus intereses. Pero es importante mencionar que antes de la huelga, pues hay otros medios administrativos que se deben pues agotar en primera instancia. Entonces, ya si estos medios administrativos, tanto a los trabajadores como a las organizaciones, no dieron objetivo como tal, pues sí ya nos trasladamos a este medio que es la huelga, ¿verdad? El cual el artículo 550 lo define como es la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo que efectúan los trabajadores de una empresa o de un establecimiento con fines económicos y profesionales que son propuestos a los patronos, para lo cual se ha cumplido previamente con los trámites que establece el mismo Código del Trabajo. Bueno, también podemos ampliar un poco sobre el concepto de huelga. Podemos decir que es el medio de acción social que tienen los trabajadores y las organizaciones para defender sus intereses. Y como es como el último recurso que tienen, pues se constituye un derecho fundamental para los mismos. Importante mencionar también que cuando mencionamos huelga, el concepto está pues estrictamente ligado a la defensa de mejora de las condiciones laborales y el desarrollo de las organizaciones o las asociaciones sindicales. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos de la huelga en Honduras. Si bien es cierto, pues Honduras reconoce el derecho a huelga, no obstante, hay que mencionar en primer lugar que no fue en Honduras que surge la huelga como tal, sino que vamos a remontarnos pues al año de 1789 con la Revolución Francesa. Es en este acontecimiento donde realmente se da origen a la huelga. No obstante, no es en este acontecimiento donde se desarrolla en su pleno la huelga como tal, como hoy la conocemos, sino que fue hasta principios del siglo XIX, finales del XVIII, con la Revolución Industrial, que la huelga se puede desarrollar como tal. Entonces, otro suceso que marca es la Revolución Industrial. Ya cuando queremos hablar un poco del contexto hondureño, tenemos que hacer referencia pues al año de 1902, que fue el año donde se instalan las compañías bananeras norteamericanas, de las cuales podemos mencionar la
la Cuyamel Food Company y la Bacarro Food Company. Estas compañías vienen y se instalan en Honduras, pues producto de muchas concesiones que se le hicieron en el momento. Si bien es cierto, pues se genera empleo, pero también se generan los primeros conflictos laborales de esa época. Posteriormente, pues ya instaladas en el año de 1932, se da en Honduras pues la huelga de enero a abril. Importante mencionar que esta es la huelga más larga registrada en el territorio nacional, que comenzó pues en los muelles de los ferrocarriles y después se fue expandiendo a las zonas, a los campos bananeros. Luego tenemos una época oscura, diría, en este sentido de los antecedentes históricos de la huelga, que es el año de 1993. ¿El por qué? Porque en este año se dio lo que es la represión antiobrera, siendo presidente Tiburcio Carías Andino. En este año, pues, se da la ilegalidad en el sentido de que si había una organización obrera, esta era declarada como ilegal. Y no solamente, pues, tuvo ese efecto, sino que muchos de los líderes de las organizaciones obreras de ese entonces, pues, fueron asesinados, otros fueron excluidos y otros, pues, recluidos en el castillo de Omoa. Entonces podemos mencionar ese antecedente pues oscuro básicamente donde la defensa para conseguir mejores beneficios laborales o defensa de los derechos para condiciones humanas dentro del trabajo pues prácticamente se hicieron a un lado y no se podían defender esos derechos. Pero así como hay un aspecto negativo dentro del ámbito de la línea del tiempo de historia, también tenemos un aspecto positivo que es la huelga general de 1954. En este año, pues la huelga general, como el nombre lo dice, no solo reunió un sector de la economía, sino que diversos sectores que se unieron pues a la defensa de mejores condiciones laborales, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, sectores estudiantiles que se incorporaron, la clase obrera, tanto de los ferrocarriles como de las bananeras. Otros sectores que no estaban organizados también pues se incorporaron. Y el 17 de mayo de ese mismo año pues se crea el Comité General de Huelga, que pues este comité a la larga fomenta más el hecho de que se haga la huelga como tal para la defensa de los derechos de los trabajadores y también pues que se incorporen otros sectores, ¿verdad? No solo un sector como tal, sino que otros sectores de la economía en general. Normas que regulan la huelga en Honduras. En primer lugar, pues tenemos la Constitución de la República, que esta pues reconoce en primer lugar el derecho a huelga y al paro. Y también tenemos los tratados y convenios internacionales que Honduras pues ha decidido aceptar y poner en práctica lo que en ellos se acuerda, ¿no? Uno de ellos pues muy importante mencionar es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, pues el tema de huelga no solo lo reconoce Honduras como un derecho a la defensa, sino que también otros países. Y en este sentido, pues hay principios internacionales referentes a la huelga que Honduras, pues al adherirse al ser parte de estos convenios, tiene la obligación pues de dar cumplimiento a los mismos, ¿no? Y finalmente tenemos el Código del Trabajo, que es como la principal norma que habla sobre los aspectos integrales de la huelga en Honduras, desde su artículo pues 550 al 590. En sí pues podemos encontrar en el Código del Trabajo aspectos importantes y básicos como el inicio de qué es una huelga, el objeto de una huelga. Es importante mencionar esto, que la huelga no solo busca proteger los derechos del trabajador, sino que busca también un equilibrio. La huelga tiene que tener un equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuidar también pues de la otra parte, que es la empleadora, ¿no? Entonces, cuidar ese capital también y dar pues ese beneficio a los trabajadores.
También tenemos otras consideraciones que considera el Código del Trabajo como declaratoria de huelga, determinación de la huelga como tal y otras disposiciones importantes que se deben considerar. Bueno, esta ha sido mi participación. Les dejo con mi compañero David Ayala, quien seguirá desarrollando pues el tema que estamos exponiendo. Muchas gracias, José, por tu participación. Buenas tardes, compañeros. Como lo mencionó el compañero José, mi nombre es David Ayala y en secuencia con la exposición que estamos realizando, una vez que hemos definido qué es la huelga, de dónde proviene la huelga históricamente, así como también cuáles son los estamentos jurídicos que rigen esta acción de la huelga, vamos a ver algunos elementos básicos que la OIT ha declarado esenciales para que una huelga se lleve a cabo. Si bien es cierto, la huelga es un medio de acción esencial del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses, la huelga constituye un derecho fundamental, pero no es un fin en sí mismo, sino el último recurso que tienen los trabajadores para poder negociar con sus patronos alguna lucha o algunos beneficios que ellos quieren obtener. Ok, aquí vemos reflejado en pantalla 4 de los elementos básicos que la OIT ha identificado. Ok, los voy a explicar cada uno. El derecho a huelga es un derecho fundamental que deben gozar las organizaciones de personas trabajadoras. Es más, la huelga es un derecho humano que todos los trabajadores poseemos y que podemos ejercer siempre y cuando sigamos el debido proceso y no incurramos en la ilegalidad al momento de actuar en la huelga. El segundo, se ha adoptado un criterio restrictivo para delimitar los trabajadores que pueden ser privados del derecho a huelga. Ok, esto es muy importante. Es decir, que la OIT ha identificado servicios que son esenciales, servicios que son críticos. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de estos servicios críticos pueden ser las enfermeras y los médicos. Entonces, la OIT ha definido que se debe restringir a estas personas debido a que los servicios que ellos prestan pueden representar una vulneración a otro derecho que tienen las personas, como es el derecho a la vida, por ejemplo. ¿Qué pasa si una persona llega a un hospital y de pronto las enfermeras y los doctores han conformado un grupo para llevar a cabo una huelga? Ahí están ellos tratando de ejercer su derecho a huelga. No obstante, ellos al mismo tiempo están vulnerando el derecho a la vida y a la salud de la población y esto puede generar que traiga consecuencias negativas sobre las demás personas. Entonces, en este sentido, la OIT ha decidido restringir a ciertos grupos de servicios que son esenciales, de servicios que son críticos, este derecho a huelga. El objetivo de la huelga debe consistir en promover y defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Esto lo debemos de tener claro. No se persiguen otros fines más que promover y defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores. No se está luchando por cuestiones políticas o de otra índole. Nada más lo que tengan que ver es a ese grupo de trabajadores respecto a sus intereses económicos y sociales. Y el cuarto, el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe traer sanciones perjudiciales de ningún tipo que impliquen actos de discriminación antisindical. Es decir, todos los trabajadores tenemos el derecho a huelga, pero no, los patronos no tienen permitido ejercer actos que de alguna manera discriminen a las personas por hacer una huelga. Que esto, por ejemplo, es algo muy,
muy difícil de ver en nuestro medio. Normalmente cuando vemos a personas que se van a huelga, estamos hablando que en nuestra cabeza lo tenemos eh, estereotipado como que fuera una persona revoltosa, como que fuera una persona que no quiere trabajar, como que fuera una persona que solo está representando intereses propios y no de la colectividad, que es el fin de la huelga, pero debemos quitarnos nosotros ese chip y si bien es cierto, pueden existir de este tipo de personas, también podemos ser empáticos y poder determinar de acuerdo a nuestro análisis y ver qué es lo que están peleando las personas, ver si en efecto la huelga tiene algún peso, algún peso social o económico del cual los trabajadores están luchando. Ok, una vez visto cuáles son los elementos básicos en relación al ejercicio de la huelga que declara la OIT, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio del derecho a huelga en Honduras? Por ejemplo, el primero, aquí tenemos desglosado 4. Podemos ver el primero, el que menciona que debe contener por objeto exclusivo alguno de los que señala el artículo 551 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 551 del Código de Trabajo? Pues menciona 3 objetos sobre los cuales se debe basar la deuda. La primera es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los de capital. El número 2 es obtener del patrono la celebración o el cumplimiento del contrato y las convenciones colectivas del trabajo. Número 3, exigir la revisión en su caso del contrato y convenciones colectivas del trabajo al terminar el periodo de su vigencia en los términos y casos que este código establece. Ok, como primer requisito para el ejercicio de huelga tiene que reunir cualquiera de esos 3 objetos que acabamos de mencionar que están estipulados en el artículo 551 del Código de Trabajo. El número 2, se deben de agotar los procedimientos de arreglo directo, mediación, conciliación, arbitraje. Estos son los elementos o los procedimientos alternos que nos brinda el código que debemos de agotar previo a irnos a una huelga. No es que primero vamos a huelga y después vamos a sentarnos a negociar. Al contrario, primero se sientan y se agotan los procedimientos alternos del arreglo directo, mediación, conciliación, arbitraje. De no conseguirse las luchas que está considerando este grupo de trabajadores, pues nos iríamos a huelga siguiendo el debido proceso ya estipulado en el Código de Trabajo, que si bien es cierto, en muchas de sus facetas es un procedimiento que ofrece más cuestiones de interrogantes más que de soluciones, pero debemos de tratar de seguirlo al paso para no caer en la ilegalidad de la huelga. El número 3, que la declaren por lo menos las 2/3 partes de las personas que trabajan en la empresa, negocio, el lugar de que se trate. Esto se explica por sí solo. Y el cuarto, cumplir con los demás requisitos establecidos en el código respecto a cómo se debe de llevar una huelga. Muy bien, una vez habiendo visto qué es lo que espera la OIT de los elementos básicos de la huelga, cuáles son los requisitos en Honduras para llevar a cabo una huelga, cuáles son los objetos que tiene que reunir la condición para que se efectúe una deuda, cómo se deben agotar los procedimientos alternos, cómo hay una cantidad mínima de personas que debe de haber para estar en huelga, así como los demás requisitos que menciona el código. Vamos a ver ahora cuál es el procedimiento para el ejercicio del derecho a huelga en Honduras. Ok, muy bien. Lo primero que hay que hacer es agotar los procedimientos de arreglo directo, mediación, conciliación, arbitraje. Eso es lo primero. Como lo podemos ver en la presentación, hay una imagen de un patrono con un trabajador tratando de arreglarse, que llegan a feliz término. En esta ocasión, primero
siempre hay que sentarse y luego ir a huelga. Lamentablemente en nuestro país no lo es así. Primero las personas se van a huelga y después se sientan a negociar, pero no es lo correcto. Normalmente lo hacen como medida de presión o porque simplemente no, quizás los patronos no tienen la apertura suficiente para recibirlo o simplemente no tienen el interés de poder atender sus, sus inquietudes. Pero bueno, lo primero es esto. Tenemos que agotar todos los procedimientos alternos para poder irnos a huelga. Dos, si agotamos ya todos estos procedimientos, hay que dirigir al patrón un escrito con la formulación de peticiones y el propósito por el cual se va a llevar la huelga, a modo de dejar constancia mediante escrito que se va a huelga por los siguientes motivos, de acuerdo a que las 2/3 partes de los trabajadores mínimamente quieren luchar por esas condiciones económicas y sociales del cual no están obteniendo una respuesta favorable o no se ha llegado a una negociación a feliz término y por tanto se va a ir a huelga. Ok. La tercera, la notificación tiene como consecuencia constituir al patrono por todo el término del aviso en depositario interventor según sea el caso. Es decir, el patrono queda avisado por escrito de lo que va a ocurrir, de cuáles son las demandas que tienen los trabajadores y por ende cuál va a ser el propósito de la huelga. Y cuarto, presentar el escrito de peticiones a la Junta de Conciliación y Arbitraje acompañado de una copia. Esto a fin de que se pueda dar legalidad ante un tercero del por qué se está generando la huelga. Ok, muy bien, ya podemos ver, repasando un poco, ya podemos ver el concepto de huelga, de dónde se origina la huelga históricamente en el plano internacional, en el plano nacional. Ya vimos la parte de cómo se regula la huelga en Honduras, cuáles son los estamentos jurídicos que regulan esto, que tienen que ver con la Constitución de la República, los tratados internacionales, el Código del Trabajo, y hemos visto qué es lo que cómo la OIT ha identificado los elementos básicos para que exista una huelga, perdón. Hemos identificado cuál es cuáles son los procedimientos para el ejercicio del derecho a huelga y asimismo cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que exista la huelga. Ok, una vez visto esto, lo dejaré con mi compañera Erika, quien profundizará más en el tema de cómo se vulnera el derecho a huelga en Honduras. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad, compañero? Pues como podemos notar, ¿verdad? Para que en Honduras exista lo que es una huelga, entonces es necesario, ¿verdad? Que se sigan ciertos procedimientos, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, ¿verdad? Tal cual, pues los ha mencionado nuestro compañero. Entonces, debido a lo anterior, pues podemos entender, ¿verdad? Que el ejercicio a huelga, como hondureños lo tenemos contemplado en lo que son nuestras leyes. Lamentablemente, como país, pues Honduras es un país reconocido, ¿verdad? De manera internacional como un país con derechos no garantizados. ¿Qué significa eso? Significa pues que tenemos lo que son las leyes, ¿verdad? Pero los derechos no son tutelados de una manera efectiva o de una manera correcta por parte del Estado, ¿verdad? Permitiendo esto pues que muchos derechos, ¿verdad? Caigan en vulneración, o sea que muchos derechos de estos pues sean violentados, tal cual lo es el derecho a la huelga, ¿verdad? Entonces, debido a que la calificación de la huelga, ya sea legal o ilegal, pues le corresponde de manera administrativa, ¿verdad? A lo que es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y de manera judicial a lo que es los juzgados de trabajo, pues el Comité de Libertad Sindical, ¿verdad? Ha hecho muchas observaciones a Honduras como país, ¿verdad? Por ese tipo, ¿verdad? De problema, ya que pues ellos dicen, ¿verdad? O han hecho una declaratoria de que esta declaratoria de ilegalidad no le debería de corresponder al gobierno. ¿Esto por qué?
es muy lógico porque vemos en nuestra actualidad, ¿verdad?, de que en nuestro país la mayoría, hasta los mismos dirigentes sindicales, los mismos dirigentes de las centrales sindicales, pues se ven, ¿verdad?, ellos comprados prácticamente. Vemos cómo en nuestro país se ve bastante afectado lo que es, ¿verdad?, lo que es que se pagan incentivos, se paga dinero, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener un bien propio. Entonces, en la mayoría de veces, en muchas ocasiones, hasta los mismos dirigentes, ¿verdad?, ellos buscan su propio bienestar, entonces no importándoles que están violando, ¿verdad?, los derechos de los demás trabajadores, pues que pertenecen y que han confiado en ellos para que ellos los representen y que ellos pues defiendan, ¿verdad?, sus derechos. Entonces, por esto, a raíz de esto, pues el mismo Comité de Libertad Sindical, ¿verdad?, de la OIT, pues ha hecho varias observaciones, ¿verdad? Es necesario pues que esto se erradique de una manera, ¿verdad?, de que se busque la manera de que como país pues se le dé lo que es, se dé mejor, se garantice, ¿verdad?, de una mejor manera pues lo que es el derecho a la huelga, ¿verdad? A raíz de que este proceso pues es demasiado largo, podemos ver de que en nuestro país, en Honduras, es imposible que exista una huelga legal, ¿verdad? Debido a que los procedimientos para que se pueda llevar a cabo esta huelga es demasiado tedioso, es demasiado largo. Es necesario de que se cumpla con todo procedimiento paso a paso, tal cual lo explicaba nuestro compañero, ¿verdad? Es necesario pues de que se agoten los métodos directos, que se agoten, ¿verdad?, el método de mediación, conciliación, arbitraje. Es necesario pues que se tienen que llevar las peticiones, ¿verdad?, al patrono, se tienen que presentar ese escrito de peticiones, ¿verdad?, al patrono. Hay un límite de tiempo, ¿verdad?, para que se puedan presentar estas peticiones. Luego pues estas peticiones son pasadas a la junta directiva, ¿verdad? Entonces al final pues vemos que el procedimiento es sumamente largo. Esto imposibilita que en nuestro país se llegue a concluir con una huelga legal. O sea, todo este tipo de cosas hacen que en nuestro país, pues, los empleados realmente se sientan como limitados, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas limitaciones a lo que es, pues, el derecho a la huelga. Dentro de estas limitaciones, pues, sabemos, ¿verdad?, que está contemplado, el derecho a la huelga se encuentra contemplado en el artículo 128, ¿verdad?, de nuestra Constitución de la República, en el numeral 13, el cual establece que se reconoce el derecho a paro y el derecho a huelga, pero que la ley va a reglamentar el ejercicio de la misma y pues asimismo lo va a someter, ¿verdad?, a lo que son restricciones especiales en el caso de los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vemos cómo existe una restricción, ¿verdad?, según el artículo 555 de nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? En el caso, pues, para las empresas de cualquier rama del poder público, ¿verdad? Entonces, pues, como ser, ¿verdad?, las empresas de explotación, de refinación, de transporte, de distribución de petróleo, ¿verdad? Y pues ya sean sus derivados que se estimen, ¿verdad?, que se destinen especialmente pues para el abastecimiento, ¿verdad?, del combustible normal del país. Y pues igualmente, ¿verdad?, en el caso cuando se encuentran suspendidas lo que son las garantías, ¿verdad?, individuales, tal cual es pues el caso que tenemos ahorita, ¿verdad? Nosotros pues desde el año pasado, desde el 2020, pues se vieron restringidas, ¿verdad?, lo que son varias garantías constitucionales. Entonces, en este tipo de casos, pues existe una restricción, existe una limitación en el cual prohíbe que se ejecute una huelga. De lo contrario, pues esta, ¿verdad?, va a ser considerada como una huelga legal. En el caso de las empresas de transporte también existe, ¿verdad? O sea, va a ser declarada la huelga ilegal en el caso de que las empresas, o sea, los trabajadores de transporte no hayan terminado el viaje. Entonces, si ellos deciden hacer una huelga y no se ha finalizado el viaje, entonces este va a ser declarado como una huelga ilegal, ¿verdad? Además, pues en el caso de las empresas de abastecimiento sanitario, ya sea de cualquier clase, como los hospitales, ¿verdad?, las clínicas, empresas de asistencia social, de caridad, de beneficencia, empresas de producción y suministro de alimentos pues de primera mano, ¿verdad? Entonces, en el caso de este tipo de empresas, va a ser declarada la huelga cuando ellos no proporcionen lo que es el personal necesario para evitar que dicha suspensión de daños pues que cause grave daño, ¿verdad?, a la salud o a la seguridad económica del país. Entonces, vemos como en todos los casos anteriores, ¿verdad?, la huelga va a ser declarada ilegal. Entonces, es por lo mismo, existen demasiadas restricciones como país.
sí se ve contemplado, ¿verdad?, el derecho a la huelga, pero igual existen demasiadas restricciones, ¿verdad? Entonces es necesario hacer un equilibrio, tomar las medidas, ¿verdad?, para que pues se pueda llevar a cabo y que esto pues permita, ¿verdad?, nos permita como ciudadanos, nos permita como obreros, ¿verdad?, a poder llevar a cabo una huelga sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, obviamente, al ser declarada una huelga ilegal, pues este trae consigo, ¿verdad?, varias consecuencias, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Porque se supone que si como hondureños tenemos garantizados este derecho, entonces al final, al ser declarada ilegal, pues ¿verdad?, lo que trae, pues es afectarnos, ¿verdad?, como obreros, como trabajadores, ya que se puede poner hasta en riesgo lo que es la estabilidad laboral. O sea, se puede, nosotros como trabajadores, pues quedamos totalmente desprotegidos, ¿verdad? En el caso de las personas, pues que formen parte de una huelga y esa huelga sea declarada por el gobierno como una huelga ilegal, pues en este caso se van a tener consecuencias y pues se van a tomar lo que son las medidas necesarias, ya que pues el mismo código, el artículo 571 del Código de Trabajo, pues indica, ¿verdad?, de que le corresponde al juez competente, ¿verdad?, suspender de 2 hasta 6 meses lo que es la personalidad jurídica de un sindicato en el caso que pues haya promovido o que haya apoyado lo que es la suspensión o el paro del trabajo, ¿verdad? Incluso hasta se puede decretar lo que es la disolución de este mismo sindicato. Entonces vemos cómo hay medidas sumamente drásticas, ¿verdad?, para el caso de las personas pues que participan en huelgas ilegales. ¿Y cómo va a ser una huelga legal si es demasiado el procedimiento? Entonces, incluso hasta el mismo artículo 587 también, ¿verdad?, nos indica de que los mismos tribunales de trabajo, ¿verdad?, le pueden ordenar a lo que son los policías de que garanticen la continuidad del trabajo por cualquier medio. Entonces, aquí prácticamente pues se les está diciendo, ok, si ustedes no quieren volver al trabajo, van a ser obligados. Entonces, como ciudadanos, como obreros, vamos a sentirnos libres, ¿verdad?, de actuar si se ven restringidos estos derechos, si tendríamos que pensarlo 1000 veces antes de actuar, ¿verdad? Entonces es por ello pues que los trabajadores no se pueden sentir libres, ¿verdad?, de ejercer lo que es el derecho a la huelga. Entonces es sumamente necesario pues que en nuestro país las leyes garantizan el derecho a la huelga, pero incluso son ellas mismas las que nos hacen restringir este mismo derecho, ¿verdad? Pues ya que al ser declarada ilegal, pues pues se van a tomar lo que son las medidas, ¿verdad? Entonces, al ser como países, como les comentaba, al ser considerados como un país con derechos no garantizados, pues esto la verdad que nos deja a nosotros, ¿verdad?, en total vulneración para que se nos violenten pues todos estos derechos. Como conclusiones, pues tenemos, ¿verdad?, de que la huelga es la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo que efectúan los trabajadores de una empresa o de un establecimiento con fines económicos y profesionales y que son propuestos pues a los patronos, para lo cual se ha cumplido previamente con los trámites que establece el mismo Código de Trabajo, ¿verdad?, los cuales pues hemos venido hablando, ¿verdad?, que se debe cumplir con el procedimiento, ¿verdad?, directo, de los métodos directos. Las normas fundamentales que regulan la huelga en nuestro país pues son la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales, ¿verdad?, de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo y el Código de Trabajo, ¿verdad? Existen requisitos necesarios que se deben cumplir para poder ejercer el derecho a la huelga, estipulados claramente en el artículo 553, ¿verdad? Para que la huelga sea declarada legal, pues es necesario seguir con el procedimiento establecido en el artículo 562, el cual, pues como bien explicó nuestro compañero, pues es agotar, ¿verdad?, el método directo de mediación, conciliación y arbitraje, ¿verdad? Luego, pues presentarse lo que son los escritos, un escrito de peticiones al patrono, ¿verdad? Después pues debe ser notificado, ¿verdad? Hay un tiempo por el cual pues debe ser notificado esto pues para que se llegue a lo que es el agotamiento de las instancias, ¿verdad?, por parte de la parte correspondiente. Y pues al tener que cumplir con todos estos requisitos, ¿verdad?, pues vemos como claramente pues en nuestro país no podemos estar hablando de huelgas legales, ¿verdad? Aunque nuestro código no las clasifique entre legales o ilegales, pues básicamente sabemos, ¿verdad?, de que si no cumplimos con todos los requisitos estaremos ante una huelga ilegal y por lo cual pues podemos ser castigados, ¿verdad?, o se pueden tomar
consecuencias o se pueden tomar medidas en contra de las personas que participen en este tipo de huelgas. Entonces, esto ha sido todo por nuestra parte, ¿verdad? Entonces, pues, muchísimas gracias, ¿verdad?, por su atención.